Qué bueno que siga con nosotros. Ya está para conversar un poco sobre la diabetes y los altos niveles de lípido el doctor Javier Bravo para conversar un poco. Usted puede también participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Análisis Nicaragua, y a través de nuestra línea de WhatsApp. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hablemos un poco antes que conozcamos y recordemos qué son los lípidos y cómo afecta esto. Gracias, Eli, una vez más aquí en la revista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia la población. Cuando hablamos de lípidos, hablamos de aquellas sustancias de grasa que se encuentran en sangre que de alguna manera viene afectando lo que es la parte de la circulación. Cuando hablamos de lípidos, incluye lo que es la parte del colesterol, del triglicérido, del HDL, el LDL, el VLDL, que son fracciones del colesterol, que algunas se hacen llamar malos, otras se hacen llamar buenas, otras afectan meramente lo que es la parte del corazón, parte del cerebro, porque normalmente casi la mayoría de los pacientes de pronto tienen la hipertensión o digamos que tienen la presión alta o aquel paciente que de pronto le dio un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular. Y cuando le mandamos a hacer los exámenes de laboratorio encontramos que los lípidos están bastante alterados. Claro, hay valores en los cuales uno tiene que tomar decisiones de manera inmediata. Este paciente debe ser sometido estrictamente a un tratamiento o aquel paciente que puede llevársela gradualmente de tal manera que no le logre afectar. Recordemos que los lípidos los podemos dividir en lo que es aquello que se llama lípidos o lipidemia de origen, digamos, primario y dislipidemia o lípidos de origen secundario. Cuando hablamos de origen primario, hablamos de aquella condición en la que el colesterol o el triglicérido por sí solo se eleva, puesto que el paciente viene con una deficiencia genética en la producción del colesterol, en el metabolismo, una disfunción en el transporte del colesterol o una disfunción en la captación del colesterol. Es decir, en cualquier vía del metabolismo del colesterol puede haber un defecto enzimático, de tal manera que este paciente todo el tiempo ande con el colesterol elevado, ¿verdad? Eso es algo primario, es algo que realmente casi la mayoría de los pacientes no lo logran detectar. Mientras que el secundario es otro problema, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el rango, disculpe que lo interrumpa, pero cuál es el rango entonces más aceptable del nivel de lípido? Bueno, cuando hablamos de metas, digamos, ya internacionales, tienen que estar menos de 200. Correcto. Se dice que 150, ya de 150 a 200 normal alto, de 200 en arriba ya está alto. Todo depende de la sintomatología que tenga el paciente. Pues siempre tiene que estar un poco más bajo. Y en la secundaria es aquella que nosotros mismos lo provocamos. ¿Cómo? Con cambio del estilo de vida. Ahí podemos ver lo que es la parte de lo que estábamos mencionando, el trastorno de los lípidos, ¿verdad? Que se caracteriza por el aumento de ellos mismos, tanto en las concentraciones de triglicéridos y se conoce como hipertrigliceridemia. En la secundaria estamos viendo aquellos tipos que, por ejemplo, las personas que abusan el alcohol, a las personas que fuman demasiado, aquellas personas que de alguna manera tienen exceso de alimentación no adecuadas, por ejemplo, lo que son comidas de panadería, comida de embutidos, procesados, azúcares refinados. Entonces, ese paciente asociado al sedentarismo, obviamente ese paciente viene aumentando levemente el colesterol y triglicéridos de tal manera que este paciente puede caer en diabetes y puede caer en hipertensión, porque hemos hablado de que la diabetes puede venir primero con una resistencia a la insulina, puede venir aquello que se llama como prediabetes. Entonces, eso hace que ponga en antesala la aparición de la enfermedad. Correcto. Cuando ya está el paciente con estos niveles altos de lípidos, doctor, ¿es porque necesariamente sí o sí es un paciente crónico de diabetes o no necesariamente? No necesariamente, puede hacer las dos condiciones. El paciente crónico te puede dar dislipidemia, el paciente de dislipidemia te puede dar la cronicidad de la enfermedad. Pero, importantísimo, todo paciente diabético, la mayoría andan sus niveles de lípidos un poco elevados, porque realmente no se cuidan. Como podemos ver aquí, algunos mecanismos rapidísimos, ¿verdad? De lo que es la parte de la aterosclerosis, esa es una simulación de una arteria, y se puede ver los procesos que se pueden dar al inicio del número 1 hasta el 5, y podemos ver que la capa amarilla es la que se va llenando de grasa poco a poco, de tal manera que llega a obstruir lo que es la parte de la circulación, y es esto lo que nos lleva meramente a complicaciones como accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, que es casi lo mismo, el problema cardíaco, problemas de circulación, porque casi la mayoría de los diabéticos terminan en amputación porque este problema se va dando con mayor severidad en todas las arterias, de tal manera que creo que es importante tomar en cuenta
de que si nos cuidamos, ¿verdad? Desde un principio del diagnóstico de la enfermedad, el paciente no va a llegar a estos niveles de lípido alto ni a niveles de que tengan las arterias dañadas. Doctor, ¿y con qué otros padecimientos se puede asociar? Porque también se habla un poco del colesterol alto y todo esto, los lípidos. ¿Tiene que ver? Tiene que ver exactamente, cuando puede ser, digamos, aquel diagnóstico que diga hipercolesterolemia, que solamente tenga el colesterol elevado, pero los triglicéridos en parámetros normales, o puede ser aquel concepto que tenga hipertrigliceridemia porque solamente el triglicérido está alto. Pero también se puede dar aquel concepto que dice dislipidemia mixta, que van las dos. De tal manera que eso genera mayor riesgo de complicación, genera mayor riesgo de infarto. Por lo tanto, creo que hay que tomar en cuenta siempre los niveles de exámenes. Sabemos de que hay pacientes que no les gusta hacerse exámenes de laboratorio, pero creo que lo más conveniente, aquel paciente que ya tiene, por ejemplo, un aumento de la circunferencia abdominal, aquel paciente que ya tiene manchas en el cuello, aquel paciente que de pronto ha subido de peso en los últimos años, ese paciente es candidato a hacerse sus exámenes de laboratorio, de tal manera que ahí podemos detectar si está o no sufriendo de lípidos. Al final este paciente, el síntoma que lo lleva a la consulta es el aumento de la presión arterial. Dice, me duele la cabeza, he sentido mareo, entonces hasta ese momento llega y nos damos cuenta que los lípidos andan alterados. Hay varias afectaciones entonces, las alteraciones en los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, doctor. Exacto. ¿Tiene que ver todas estas alteraciones? Todo tiene que ver a la hora de que el paciente te aparezca con algunos síntomas. Con solo el simple hecho de que el paciente te vea, tengo afectación en la vista, no logro ver muy bien, podemos detectar que el paciente esté sufriendo problemas de la circulación producto del colesterol y triglicéridos. Correcto. Leemos mensajes de texto a través de nuestro número de WhatsApp. Muy buenos días, bendiciones. Mi mamá tiene una úlcera en el pie, pero no tiene azúcar. La anemia la tiene de 29, pero ya lleva 3 meses curándose y nada que le cicatriza. Ella fue fumadora de casi 50 años. ¿Será que eso tenga que ver, doctor? ¿No es diabética? No es diabética. Ahí estamos hablando que puede ser una úlcera varicosa. Lo más idóneo ahí es hacerle un ultrasonido Doppler para ver cómo están las arterias, cómo están las venas. Y esas son decisiones que se deben de tomar un poco más agresivos, es decir, hacer procedimientos quirúrgicos por medio de un cardiovascular para ayudar a mejorar el flujo a nivel de esa circulación, a nivel de esa úlcera también. Correcto. Muy buenos días. Hace poco me detectaron diabetes tipo 1. Soy nueva en esto y mi consulta es, ¿qué hacer cuando se me baje el azúcar o se suba? ¿Qué debo hacer o tomar? Gracias, desde Granada nos ve. Claro, yo en este caso lo que le puedo recomendar a la paciente que anote al final el número de mi celular, ¿verdad? Para orientarle un poco, porque realmente el diabético tipo 1 es un poquito, no complicado, pero hay que dar bastante terapia, hay que dar bastante información, porque el manejo de las insulinas a veces les cuesta a los pacientes estarse poniendo, y si se ponen más insulina se les baja el azúcar, y si comen más se les sube el azúcar. Entonces creo que hay que monitorear lo que es la parte alimenticia, monitorear qué cantidad de insulina se está poniendo, monitorear el peso para ver si está acorde a la cantidad de insulina y ver los tipos de insulina, cómo se la está poniendo, si durante la comida, después de la comida o antes de la comida. Entonces creo que hay que hacer una evaluación un poquito más distinta. Doctor, acá nos pregunta un paciente, ¿cuáles son los valores normales para un adulto y de diferentes tipos? El triglicérido, LDL, el HDL, colesterol total y ácido úrico. Pero quiero preguntarle, ¿tiene que ver el mismo rango de valores en una persona que no tiene ninguna enfermedad crónica a una que sí la padece? No tiene que ver absolutamente nada. El valor es el mismo. Correcto. El valor es el mismo, colesterol menos de 200, triglicéridos menos de 150, el LDL tiene que estar por lo menos de 100. El LDL es el más teratogénico, es el que puede tener el paciente colesterol de 200, pero si el LDL está arriba de 100, 140, 160, ese paciente es predictor a sufrir un daño crónico, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. El HDL tiene que estar arriba de 50, es el colesterol bueno, ¿entiendes? Entonces creo que ahí debemos de ver, y hay algo que no se habla mucho, que es la apoproteína B, que esa se debe de mandar a cuantificar porque esa es la que se encarga del transporte de todos los colesteroles malos que van del hígado hacia las arterias. Es decir, que vos puedes tener colesterol, digamos, por darte una idea, puedes tener el colesterol en 200, entonces tenés partículas de colesterol, pero el transporte que lo lleva, o el bus que lleva todas esas partículas, se llama lipoproteína B o ApoB.
Entonces, de tal manera que si hay más colesterol, pero menos ApoB, el paciente, la carga, digamos, de lípidos no se va a llevar hacia las arterias, por ende, el paciente no puede sufrir ningún daño en ese momento. Es decir, hacer un análisis exhaustivo de los lípidos es importante porque así podemos tomar decisiones. ¿Y el ácido úrico? El ácido úrico es aparte de los lípidos, pero sí juega un papel importante porque daña lo que son las articulaciones. ¿Y en qué niveles dice que puede el riñón? El ácido úrico tiene que estar menos de 7. Correcto. Tiene que estar en 5, 4, 3 para que no haya ningún problema. Correcto. Tenemos más mensajes a través de nuestra página en Facebook. Muy buenos días. ¿Es malo o no consumir grasa animal? ¿Y qué produce el colesterol? El colesterol, recordemos que eso iba a mencionar antes de esa pregunta, el colesterol funciona también para hacer, las partes de la célula, funciona como vitamina D, funciona para diferentes cosas en el cuerpo, de tal manera que sí es importante. Obviamente, cuando el paciente ingiere tipos de alimentos como eso, pueden elevar el colesterol, digamos, los que son las frituras, lo que es la parte del huevo, lo que es las partes, que realmente el paciente cuando está en exceso, eso hace que puede elevarse. Okay. Pero si el paciente come moderadamente y hace un poco de ejercicio, entonces eso hace que en una que va y viene, es decir, ingerís cantidad de alimentos, pero a la misma vez los eliminás haciendo un poco de ejercicio de tal manera que creas un equilibrio en el cuerpo. Importante el ejercicio siempre, doctor. Así Muy es. Buenos días, tengo un hijo de 14 años, tiene el cuello bastante oscuro. ¿A qué se deberá? Bueno, imagínate, 14 años. Habría que ver si es un problema hormonal. Habría que ver si es un problema de crecimiento, habría que ver si está en sobrepeso, correcto, habría que ver si tiene resistencia a la insulina y sobre todo si tiene antecedentes familiares, que si su mamá fue diagnosticada como diabética durante el embarazo. Ok, tengo 28 años, peso 226 libras con mis 2 embarazos, tuve diabetes gestacional y hace una semana me hice un chequeo de colesterol, triglicéridos y glucosa. La glucosa me salió a 97, pero tengo manchas oscuras en mi cuello y me han dicho que eso es glucosa, pero me sale dentro de los parámetros normales. ¿Qué pudiera hacer? Nos preguntan por acá. Darle seguimiento, no solo quedarse con la glucosa en ayuna, hay que hacerse la glucosa postprandial, hay que hacerse la hemoglobina glicosilada, hay que hacerse la insulina en ayuna, insulina postprandial para saber qué cantidad de insulina está produciendo el páncreas para mantener ese nivel de glucosa en sangre. Creo que hay que analizar más la situación. Correcto. A fondo. Soy diabético e hipertenso, tengo mucho estreñimiento e insomnio, paso hasta 3 días, afecta. Son síntomas de la diabetes, mi diabetes en ayunas es de 84 a 94 en ayunas, tengo 54 años. Pregunta. Imagínate, si dice su diabetes, es decir, su nivel de glucosa, no es diabético. No es diabético. Exacto, entonces habría que analizar otras causas que te pueden dar insomnio y estreñimiento, por ejemplo, el estrés. Sí. Por ejemplo, el tipo de alimentos que tienen que ir, porque muchos pacientes ingieren demasiada cantidad de grasas y demasiada cantidad de carbohidratos que de tal forma esto te genera estreñimiento. No ingieren fruta, ni verduras, ni ensalada que te ayuden en la motilidad intestinal. Entonces creo que hay que ver la alimentación ahí. Nos pregunta qué quiere decir o qué significa la úlcera en el pie. ¿Úlcera en el pie? Sí. Es como una lesión que barre, digamos, la capa de la piel y se vuelve un poco más profunda. Es como una herida, digamos, abierta. Es una lesión prácticamente. Perfecto. Muy buenos días. No tengo diabetes, pero amanezco con los dedos de las manos inflamados. No sé a qué se deberá. Otra persona nos dice, muy buenos días, ¿qué exámenes le puedo realizar para saber cómo controlarle lo del cuello oscuro a mi hijo? Nos sigue preguntando la persona. Muy buenos días, mi niña tiene 9 años, pesa 96 libras, el cuello también se le está poniendo oscuro. Dice el diabético que es parte de la familia paterna que tiene diabetes. ¿Tendrá que ver eso? Es posible, es posible. Nosotros hemos hablado que los diabéticos que se están iniciando en su enfermedad, normalmente cuando hacemos la historia clínica, si viene procedente de un padre, tiene el 40% de probabilidad y si es de los dos, el 60% de probabilidad de padecer de diabetes. Correcto. Y si no tiene buen estilo de vida, este paciente puede caer en diabetes. Creo que parte de los mensajes que estamos hablando, están ahí, Odili, lo podemos resolver también a través de la línea del WhatsApp de mi número que yo dejé al final. Sobre todo esa paciente que estaba diciendo de que qué exámenes se puede hacer, ahí le puedo orientar qué tipo de exámenes se puede hacer, solamente que me recuerde que fue la televidente que hizo ese tipo de preguntas y de tal manera que le podemos ayudar. Correcto, doctor. Ya una vez que hemos abordado todo lo relacionado a las alteraciones de los lípidos, ¿también podría alterar la presión o qué tipo de exámenes podemos encontrar para tratar de ver estos niveles? ¿Qué hay? ¿Qué exámenes hay, doctor? Fíjate que es muy importante. El día sábado nosotros vamos a tener exámenes de laboratorio para esto, colesterol, triglicéridos, glucosa, la consulta
y tratamiento, hay que aclarar, ¿verdad? Tratamiento en aquel paciente que le salga elevado su colesterol y su triglicéridos. Perfecto. En un precio promocional. Pueden hacer sus consultas en el WhatsApp, son cupos limitados, aproximadamente 20 personas. ¿Ahí en su clínica? En la clínica, ¿Y cómo es el examen, exactamente. doctor? El examen es directamente sanguíneo para verificar lo que es colesterol y triglicéridos. En ese momento son pruebas de test rápidas que se hacen en el momento y ahí detectamos si hay problemas o no de los lípidos. ¿Tiene Holter o algo? El Holter es para determinar si la presión está alterada. Recordé, Odilis, que hay personas que la presión se le elevan tanto durante la madrugada y no se dan cuenta. Correcto. Porque realmente un paciente no se levanta a las 5 de la mañana ni a las 3 de la mañana a tomarse la presión. Solo lo que le llama la atención es que no pudo dormir, que le duele la cabeza, que tuvo insomnio y probablemente la presión la tenga elevada. Entonces, correcto, ¿qué es mejor ponerse un Holter? De tal manera que te va a detectar la presión desde el día, desde la hora cero que se lo pone, hasta el siguiente día, y ahí podemos ver el monitoreo de cómo va la presión arterial y dónde el médico va a actuar. Claro, lo podemos hacer, digamos, aquel paciente que tiene su tensiómetro, se lo hace cada hora, pero a veces es algo tequioso. Lo más ideal es ponerse el Holter, de tal forma que ese paciente podría determinar si la presión se le está elevando en la madrugada, sobre todo las personas de la tercera edad, que es ahí donde tienen los problemas de derrame cerebral. ¿Todo esto va a ser en su clínica este sábado? No, este sábado solamente vamos a hacer exámenes de estudios de laboratorio y cualquier cita que necesiten sobre el Holter, que también yo lo puedo enviar, le voy a dejar el número de pantalla ahí, lo pueden hacer de manera directa o a través de mi número de celular y de esa forma pues le vamos a dar mayor información. También usted brinda todo ese servicio ahí en la clínica para aquellas personas. Eso es importante, doctor, porque decimos, no, ya me tomé mi medicamento para la presión y no va a pasar a más. Pero es importante siempre chequearnos y chequear con especialistas, igual los especialistas que están con usted ahí en la clínica. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Recomendaciones finales también para nuestros amigos televidentes. Al final de todo esto es importante que se controlen sus exámenes de laboratorio, que se lo hagan de manera rutinaria. Sabemos que tenemos muchos problemas de todo tipo, pero la salud es importante para seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias a las personas que están ahorita, siguen bastantes mensajes, sin embargo, pues esperamos que usted anote el número de teléfono del doctor Javier Bravo, ahí está en pantalla, y con mucho gusto le va a dar igual el número de teléfono para ese examen de la hipertensión, que hay que estar muy, muy atentos. Gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias también. Tenemos más Conexión 10 en la mañana, Andorín.